Hola, ¿qué tal? A ver, ¿cómo estáis? Bueno, como veis, el tema del directo vamos a hablar sobre prevención de lesiones en CrossFit. Y bueno, aunque ahora se va a presentar Jorge, pues bueno, como dije, él es fisioterapeuta y entrenador y también atleta de CrossFit y bueno, he creído que nadie mejor que él para hablar sobre este tema. Se me escucha bien, ¿verdad? Decidme si se me escucha bien, porque antes me han fallado estos cascos en terapia y no sé si aquí funcionan. Vale, genial, gracias. Vale, gracias. Bueno, pues esperamos a que Jorge se conecte, ¿vale? Y un poco la idea del directo es que yo le voy a hacer como unas preguntas, pero bueno, que podéis ir preguntando, ¿vale? Y luego al final dejaremos un ratito para contestar dudas. A ver si Jorge me manda invitación. Mm, enviar yo, a ver si la acepta. Tic tac, tic tac. A ver, pone esperando que Jorge acepte. Jorge, si me estás viendo, tienes que aceptar la invitación que te he mandado. Nada, pues no sé qué pasa. A ver, ahora. Ahora, Hola. hola, ¿Qué tal? que no sé, no me salía la aceptación. Ya digo, no sé, te la he vuelto a mandar. A ver, que cuadre yo el teléfono. Vamos a ver. Ahora. Bueno, ¿Qué tal? muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí terminando ya la semana, que madre mía. Acabas de Está entrar. así, acabo de terminar. Bueno, muchas gracias por reservar este No, ratito nada, para mí. a ti por la invitación. Bueno, que te he presentado un poco, pero si te apetece presentarte tú, Vale, perfecto, voy a quitar esto un momentillo de aquí. vale. Ahí Yo no está. sé cómo se... Bueno, da igual. Vale, pues nada, yo soy Jorge Bobadilla, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, me gradué en 2014 en Granada. Llevo prácticamente toda una vida dedicada al deporte. Desde bien chiquitito hago natación, competí cuando era adolescente, deportes de equipo, fútbol, baloncesto. Siempre ha sido para mí una vía de escape y una maravilla poder dedicarme al deporte. Y lo tenía muy claro. Desde que entré a bachillerato tenía muy claro que quería estudiar ciencias del deporte. Así que me metí en esa rama, me encantó, para mí fue, siempre lo digo, para ahora ha sido la mejor etapa de mi vida estudiar INEF. Y cuando acabé, pues como todas las carreras y como todo, cuando a ti te gusta algo, sales con muchas ganas de seguir aprendiendo. Directamente cuando terminé ya el último año de carrera, yo empecé a trabajar y me metí en esto del mundo del CrossFit. Ya allí en Granada empezaba a resurgir un poco este tema y nada, tuve la gran oportunidad de empezar prácticamente a trabajar en uno de los primeros bots de España. Eh, Allí me formé con ellos, ellos eran muy buenos entrenadores y muy buenos también transmisores de la información. Ellos tenían muy buena base de deporte. eh, y nada, y empecé a formarme en ese tema. Con el paso del tiempo vi que era un deporte en el cual se le estaba echando muy mala crítica por el tema de las lesiones y demás. Y a mí me dio como una visión diferente del deporte. Empecé a especializarme en lo que sería una prevención o readaptación de cualquier tipo de lesión, porque un deportista que le guste lo que hace, una vez que se lesiona es como se le viene el mundo encima. A nadie le gusta lesionarse. Entonces, bueno,
pierdes esa práctica deportiva y no te gusta. Entonces, vi un poco en esa faceta de detrás del fisio hasta que hago ese ejercicio otra vez de nuevo de golpe, ¿qué pasa, no? Ahí hay un hueco en el cual hay que rellenar. No puedo pasar después de una rehabilitación a hacer un ejercicio físico como tal, como estaba haciendo antes de lesionarme, sino que hay que llevar un proceso. Entonces vi un hueco muy chulo y muy bonito para trabajar con los deportistas, que es post lesión y post rehabilitación de fisioterapia, y empecé a especializarme en eso. Una vez que tú sales de la carrera, o te guían para seguir formándote, o estudias por tu cuenta. Tú lo sabrás mejor que nadie. Entonces, bueno, decidí volver a estudiar toda la selectividad y plantarme a hacer fisioterapia ya estando trabajando y todo. Y, y ya nada, pues voy por el último año, ya me queda terminar y sería también graduado en fisioterapia. ¿Dónde la Y estás nada, estudiando? en Córdoba, en Claro, pues Córdoba. Sí, qué bien, joder. Pues es que tú lo has descrito perfectamente. Al final, el paso entre el fisio y el entrenador es que es fundamental y de ahí un poco sí, también el por qué pues, he decidido que vinieses aquí, porque además de que tienes experiencia personal, que creo que eso, no sé qué opinas tú, ¿no? Pero yo creo que para trabajar con cualquier persona deportista o en el ámbito en el que estés, algún tipo de contacto o experiencia tienes que tener, más en el deporte. Entonces, por eso, sí, siempre, siempre es bueno conocer dónde te estás metiendo, en cualquier ámbito, en cualquier aspecto. En el mundo del deporte, ¿qué es lo que pasa? Pues hay muchos fisioterapeutas deportivos que son muy, muy buenos, pero tienen esa carencia de la experiencia deportiva. Esas sensaciones del deporte solamente te lo van a dar practicando deporte. Y claro, te entienden mucho mejor con los deportistas cuando solamente que te digan una palabra o dos palabras de las cuales tú ya lo sientes, ya sabes dónde estás, en qué fase estás. Es decir, ya sé dónde puedo apretar y dónde no puedo apretar, porque tú también has pasado por ahí, ¿sabes? efectivamente. Entonces, esa parte es muy interesante y es algo que, bueno, no todos los fisios deportivos pues tienen, porque no practican. Pueden ser muy buenos en esa disciplina, hay muchísimos fisioterapeutas deportivos que son tremendamente buenos, pero esa sensación de práctica deportiva o incluso de competición no la tienen. Finalmente. Pues sí. Bueno, y Y aparte del conocimiento luego táctico, técnico de cada deporte, que eso requiere un estudio y un trabajo. claro, pero es que ahí es, tú lo has dicho muy bien. O sea, al final, tú cuando terminas fisioterapia, a no ser que te formes de manera independiente, readaptar a una persona, no sales con las nociones para hacerlo. O sea, te tienes que formar aparte. Porque si no, es que te enfocan mucho a lo titular y luego pues a la adaptación de cargas, a lo que requiere cada disciplina deportiva, Claro, eso no está. Entonces, claro, tienes a muchos fisios deportivos que como tú dices que son, vamos, espectaculares, pero no son readaptadores, entonces pues esa uh-huh. faceta la buscamos en otros sitios, ¿no? Pero bueno, ¿te parece que empecemos las preguntas que te Sí, tengo? claro. Venga. Bueno, al final, esto yo siempre lo hablo con Nacho, que es mi compañero, que al final cuando decimos prevenir lesiones, en realidad, qué estamos diciendo cuando decimos prevenir lesiones, ¿no? Porque es súper inespecífico. ¿Qué es para ti Bueno, prevenir lesiones aplicado al quizá CrossFit? no sea tan inespecífico una vez que se estudia la epidemiología de las lesiones en cualquier deporte. Al final, este deporte es muy nuevo, ¿no? Ahora mismo están saliendo prácticamente muchos estudios de 2020 en los cuales están viendo todas las áreas lesionadas en deportistas de competición y de no competición. Es decir, ya están tomando muestras de deportistas amateur en cualquier voz de CrossFit y están viendo cuáles son las áreas de lesión más afectadas. Porque hay que tener claro una cosa, yo siempre lo he explicado así y siempre, desde que empecé a trabajar con estos deportistas, siempre lo valoro de esa forma. Hay dos vertientes en el mundo del CrossFit, por decirlo de alguna forma, o simplemente en el mundo del entrenamiento que ahora mismo está dando un boom, ¿no? En el entrenamiento funcional con cargas y de resistencia mezclado, entrenamiento concurrente. Hay que diferenciar dos facetas muy interesantes y muy importantes que son una, competición y otra, salud, ¿vale? Al final, un entrenamiento concurrente no tiene por qué ser un entrenamiento agresivo ni por el cual no consigamos salud. Es un entrenamiento muy adecuado para conseguir ese tipo de objetivos. De hecho, creo que es uno de los más interesantes. Entonces, una vez que diferenciemos esas dos facetas de voy a competir
o voy a entrenar simplemente por mantenerme activo y sano, tenemos que buscar un poco qué es lo que quiero prevenir. Si cuando un deportista de competición quiere meter altos volúmenes de carga, pues entonces habrá que analizar, vale, tenemos que tener cuidado con esa espalda baja, con ese hombro, con esa rodilla. Entonces, lesiones más específicas de lo que son las áreas corporales más estudiadas, hay que prevenirlas de alguna forma. Y, por lo tanto, de la otra forma, cuando nos dedicamos a deportistas simplemente que buscan salud, quizás simplemente con eliminar cierto tipo de movimientos que sí que es verdad que a repeticiones altas y con la técnica más que vaya en detrimento, con eliminar esos gestos ya estamos previniendo muchísimos problemas de los que puedan aparecer. Por ejemplo, simplemente trabajar con una persona que vaya 3 veces por semana a entrenar y ponemos un ejemplo de hacer 3 rondas de 15 dominadas con butterfly, con balanceo, y 15 arrancadas con barra, con 43 kilos, pues ahí es un estrés para el hombro que quizás si solucionamos las dominadas y las ponemos estrictas y metemos las arrancadas con mancuernas, el estímulo es muy, muy parecido y sin embargo el hombro no tiene tanta peligrosidad de lesión. ¿Y eso tú crees que actualmente se está aplicando en los box de CrossFit? Esa individualización. Es difícil, es muy complicado. Ten en cuenta que partimos de un país, si hablamos de España, en el cual ahora mismo estamos en un boom de oportunidad, en los cuales personas que no se dedican al mundo del deporte, ni siquiera de la salud, están abriendo centros deportivos. Con esto no quiero decir que sea mejor o peor, simplemente ahí hay un debate muy grande en el cual no creo necesario que entremos, pero sí que es verdad que mínimo tenemos que tener unos conocimientos y todos pasaremos por un embudo, el cual es la formación legal, formación de grado, y a partir de ahí te da una base con conocimientos con los cuales tú puedes empezar a aplicar ese tipo de gestión de la carga, ¿no? Entonces, hombre, yo no creo que en todos los bots de CrossFit, vamos, ojalá, ni siquiera en los que no son afiliados, se haga eso, no lo creo. Sí que existen muy buenos profesionales que no son graduados de deporte ni de la salud y aplican cargas muy lógicas y muy interesantes, pero esos son, creo que, contados con cuentagotas. Ya. Bueno, a ver si poco a poco. Poco Dentro a de poco vamos para adelante, sí, con la ley del deporte, esperemos. eso, por eso, pero bueno, que tampoco nos vamos a meter porque si no No, no, se no nos va, acabamos. se nos va de tema. Vosotros desde vuestra, bueno, para quien no lo sepa, por si quieres comentar un poco con quién trabajas tú y demás, ¿trabajáis también tanto con rendimiento como con amateur? Sí, bueno, nosotros, yo pertenezco al programa de entrenamiento de FSC Training, que principalmente está a la base en Huelva, mi compañero Pepe. Él tiene un box simplemente de entrenamiento, él tiene un centro de entrenamiento, ¿no? A él le gusta decir también que es su laboratorio personal, porque ahí hace muchísimas pruebas con sus deportistas. Y ese centro para él es su centro de salud. Él ahí, como te comento, no aplica ningún tipo de carga que pueda considerar más lesiva de la cuenta. Hace muchísimo entrenamiento concurrente, adaptado durante toda la semana con las cargas variables y, bueno, entrenamiento duro y agresivo, pero sin necesidad de lesionarse, sin necesidad de aumentar el riesgo de lesión. Y luego tenemos ese entrenamiento online de competición de lo que sería esta disciplina deportiva de CrossFit, ¿no? Donde ahí quien entre, evidentemente, sabe que va a hacer un entrenamiento de competición. Entonces, está corriendo, entre comillas, ciertos riesgos de entrenamiento, ¿no? Porque luego en competición es lo que hay. Pero como este deporte, como cualquier otro deporte, si nos vamos a un deporte competitivo, existe un mayor alto riesgo de lesión que si estamos practicando un deporte simplemente por pasarlo bien, ¿no? Y por salud. Las cargas son diferentes, los gestos repetitivos son más acumulados en el tiempo, en fin, todo eso son factores que suman. Dentro de las lesiones que crees que se dan, bueno, no que crees, sino que también se han estudiado que hay con más frecuencia dentro del CrossFit, ¿cuáles dirías que son? Principalmente lo que acierta la literatura, es decir, estamos ahora mismo con un alto porcentaje de lesiones de hombro, seguido por zona lumbar y rodilla. Pero vaya, volvemos entonces a analizar un poco qué es lo que está pasando con las cargas mal impuestas en las clases, ¿no? Ujú. Porque el estudio que subiste hace unos días, donde estuviste viendo el de Feito, ¿no? Ujú.
impresionante fisiólogo que se está también encargando mucho de hacer unos estudios muy buenos de cara a CrossFit. De hecho, creo que está pagando incluso la marca para poder publicitar en su artículo esa marca y que se conozcan sus estudios, ¿no? Y me parece una genialidad. Pues ese estudio era justo de 2018 y luego hace nada sacaron en 2020 otro en el cual como que lo actualizaban, ¿no? Y empezaban de nuevo a hacer una serie de cuestionarios, creo que cuestionaron hasta 5.000 personas distintas de América y estuvieron trabajando pues esas estadísticas de lesiones, estuvieron mirando que la mayor cantidad de lesiones se producían en la articulación del hombro, en la articulación sacroiliaca zona lumbar y posteriormente en la rodilla, seguido de codo y muñeca, ¿no? Yo personalmente me lo llevé a mi campo, hicimos también un cuestionario en FSC hace poquito, después de haber terminado un ciclo fuerte de entrenamiento, en los cuales yo pregunté a todos nuestros deportistas si habían sufrido de lesiones o molestias en esa zona. Entonces le hice un cuestionario y salía precisamente justo eso. La mayor cantidad de porcentaje era lesional del hombro, donde me había molestado un poquito o me había permitido entrenar pero con dolor, o no me ha permitido entrenar pero porque me dolía, y seguido de la zona lumbar y seguido de la zona de la rodilla. Entonces están todos los estudios o todas las investigaciones que se están haciendo en esa línea. Y dentro de lo que son, porque al final pues es por ubicación corporal, pero dentro de lo que es la lesión, ¿cuáles son las más frecuentes? Es decir, por ejemplo, dentro del hombro hay muchos tipos de Claro. articulaciones dentro La del verdad hombro. que en eso, como tal, no se centran tanto. No hay tanta especificidad de qué es lo que está lesionado. Vale. Pero vaya, después de tantísimos años trabajando con deportistas, te puedo decir que lo mayor puede ser una tendinopatía de la corredera bicipital, de los tendones que pueden engancharse por esa zona, con muchísima sobrecarga en la parte casular anterior del hombro, hasta una ruptura del manguito de los rotadores. Ahí toda esa zona, tanto anterior como posterior, siempre sufre mucho por los movimientos dinámicos complejos. Luego en la zona lumbar, pues de lumbalgia mecánica que prácticamente ha tenido bastantes deportistas nuestros, bueno, nuestros me refiero a general, al nivel nacional. Conozco muchos deportistas que no es que nos carguemos nosotros a lumbalgia mecánica. Siguiente. Claro. No, deportistas a nivel nacional conozco muchos que a lo largo de su trayectoria deportiva de competición ha sufrido de una lumbalgia mecánica, hasta hernia y protusiones, ¿no? Lo único que pasa es que había que saber si eso ya estaba ahí, porque claro, Claro. hay muchas hernias que son asintomáticas, no sabemos si eso estaba ahí cuando estabas compitiendo o no. Tendríamos que investigarlo. Y luego tema de rodilla, pues todo lo que es tendinopatía patelar, condromalacia, incluso lesiones de menisco, por malas caídas en los cajones, por mala técnica de carrera, en fin, ahí todo, pero más que nada en la rodilla, sobre todo tendinopatía patelar, muchísimo, 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 tanto de cuadricipital como de rotuliano. ¿Y vosotros qué estrategias utilizáis para optimizar todo esto? Es decir, para que pues al final esto no ocurra, ¿no? Nosotros como entrenadores, principalmente lo que gestionamos mucho es la cuantificación de la carga. Nosotros, vamos, se ha visto, si vemos estudios de Tim Gabbett y de personas que están muy dedicadas a toda esta parte de cuantificación de carga, que el modelo más interesante para programar un entrenamiento concurrente es el modelo polarizado. Eso, ¿de qué se trata? Simplemente es de mantener unos niveles de intensidades bajas en el entrenamiento y de intensidades altas controladas. No nos basamos en intensidades medias, sino planificando en modelo competitivo, buscamos un pico de competición cuando lo tengamos que tener y en base a eso toda la temporada se estructura. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de entrenamientos, programas de entrenamiento o bots de CrossFit como tal? Que no existe esa periodización, no hay. Siempre es a cansarse y contra más te canses, mejor. Contra más salga reventado, mejor. Entonces, ahí no hay lugar ni cabida a las adaptaciones, no existen. No podemos estar reventando constantemente a la persona, sea competidora o no. De hecho, los competidores, contra más polarizados tengan el entrenamiento, mejor. Si nos fijamos en este modelo, viene de la variante de resistencia. Si esa variante, en deportistas de tanta élite,
tienen unos entrenamientos intensos muy, muy, muy cortos en el tiempo y muy específicos durante su microciclo semanal. A lo mejor tienen 2 entrenamientos muy fuertes y todo lo demás se basa en entrenamiento muy medio, en la zona umbral media, o incluso por debajo en el primer umbral, por debajo de cualquier tipo de intensidad de zona 1 o zona 2. Entonces, eso es uno de los factores muy importantes en la prevención de las lesiones. Cualquier tipo de involucración de gesto repetitivo y metemos un volumen excesivo durante un microciclo, 2 microciclos, por ejemplo, no me salen los HSPU, no me salen las flexiones de pino, ¿vale? Y como no me salen, voy a dedicar durante 3 semanas a 2-3 días en semana a hacer flexiones de pino y voy a añadir volumen. Ese pico de incrementación del volumen genera una correlación directa con el aumento del riesgo de lesión en el hombro. Todo lo que sea aumentar el volumen sin estar controlado es un caos para ganarte una buena lesión. Entonces, esos picos de incrementar hay que tenerlos muy, muy controlados. ¿Y en personas que no compiten se aplicaría lo mismo? O sea, en gente que entrena CrossFit, pues porque le Sí, gusta y es su hobby. claro. Ahí entran en juego otra serie de factores. Primero, porque el modelo de negocio de CrossFit como tal se ha basado siempre en el cuántos días quieres venir a entrenar, ¿vale? Tú vas a un box de CrossFit y te dicen tarifa de 2 días, tarifa de 3 días, tarifa de 4 días, tarifa de ilimitado y te cobran, no sé, X, ¿no? Dependiendo de la ciudad es más barato o es más caro. ¿Qué sería lo ideal? Pues que todos los días, o por lo menos la mayor cantidad de días, tenga el deportista entrenando en tu centro. Porque, claro, si nos vamos a lo que ha sido el boom de CrossFit en su día, si cogemos al gordito de turno de Estados Unidos y le metemos 2 palizas a la semana, por ejemplo, un lunes y un jueves, evidentemente ese cuerpo va a reaccionar y va a tener una mejora, porque viene una persona desentrenada donde le mete un estímulo potente, un lunes recupera, un jueves y recupera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no es sostenible en el tiempo. No podemos sostener esas palizas constantemente. Incluso cuando esa persona decida a lo mejor entrenar un día más o 2 días más, si todos los días están programados de la misma forma, incrementa exponencialmente el riesgo de lesión. Por eso lo ideal es que todas las personas estén educadas o acostumbradas a entrenar por lo menos la mayoría del tiempo, 4 o 5 días en semana, donde se puede jugar más con el patrón de acumulación de la carga. Esto es difícil porque al final una persona no puede venir un lunes y tiene que venir un miércoles y el miércoles se encuentra con que el martes ha sido fuerte y el miércoles también. Ahí es complicado, pero se puede hacer. Con un buen trabajo se puede hacer. Y meter trabajos, a ver, por ejemplo, Bea Movement, que no sé si sabes quién es, divulga No te mucho escucha, sobre, perdón. pues es una chica, es compañera mía, y divulga Sí, mucho sobre el trabajo de movilidad articular sí. y de hecho pues está muy metida en los box y demás. ¿Vosotros, por ejemplo, apostáis por Uh-huh. este tipo de trabajo? Claro, nosotros principalmente entendemos que todos los deportistas de competición que vengan a nuestro programa Ujú. sepan hacer trabajos de movilidad, sepan que es importante, de hecho, lo saben todos, ¿no? Están bastante educados en ese aspecto. Es muy importante realizar esos tipos de trabajos primero, bajo lo que nos dice la literatura científica y la experiencia mía del entrenamiento, ¿no? Realizar una buena liberación, con liberación entre comillas, con el rodillo, un buen trabajo con el rodillo y con la pelota, ¿no? Para ganar esos rangos amplios de movimiento que podamos tener, quitándonos restricciones de la musculatura, que tengamos más cargada o existan más puntos gatillo, ¿no? Segundo, un trabajo bueno de estiramiento y de movilidad. Hay que diferenciar también, o por lo menos a mí me gusta diferenciar, esos trabajos de flexibilidad un poco pasiva y ese trabajo más de movilidad donde ya involucramos gestos de rotaciones, ganancias de rango articular con la fuerza aplicada, y ese tipo de trabajo, ¿no? Y por último, realizar un fortalecimiento específico de las articulaciones que hayamos trabajado. Porque si esa liberación se ha producido, hemos ganado más rango articular, vamos por lo menos a involucrarle un patrón de movimiento donde le metamos resistencia y ganemos y esa corteza cerebral sepa que nosotros ahora mismo no estamos aquí, sino que estamos aquí y aprendamos ese gesto nuevo. Esto no es automático, esto no pasa de 2 días que haga movilidad, ya soy un halterófilo chino. Esto requiere tiempo y hay que trabajarlo constantemente. Y es un trabajo, pues, entre comillas, aburrido. Lo que pasa es que cuando se ven los resultados, ya no lo quieres dejar.
es un trabajo obligatorio. Y los competidores tienen cada vez más enfocado que si me tengo que quitar un poquito de la sesión para dedicárselo al calentamiento, pues eso que me llevo de importante. Por ejemplo, yo pienso que al final si el trabajo de movilidad lo aplicas también como parte de una sesión de un box, es decir, al igual que, pues, no sé, aíslas de forma también depende del box, yo en el mío, pues como que hay trabajo más aislado, ¿no? Si quieres una cosa, pues vas a esa clase, si quieres otra cosa, pues vas a la otra. El implementar una sesión de movilidad, pues Yo creo que en la mayoría de box de CrossFit ya sabes la importancia de meter por lo menos una sesión de movilidad mm, a la semana. Ahora está en nosotros el educar a esas personas para decirles, pues, estad atentos a este tipo de ejercicios, qué es lo que tenéis que hacer para, si tú analizas los movimientos de la gente, porque al final en el box tú eres entrenador y ves a la gente y mm, sabes dónde está fallando cada persona, o deberías de saberlo. Entonces ya, si tú das una clase de movilidad, te vienen 15 personas y Pepito y María sabes que fallan de esto, pues oye, esto te va a venir muy bien para que lo hagas en casa y lo practiques, porque te hace falta más flexión dorsal del tobillo o te hace falta más extensión dorsal, X. sí. Ese es un trabajo muy, muy importante. Vamos, Y estamos hablando de un deporte donde los rangos articulares son máximos, son a tope, en muchos de ellos. Incluso estamos forzando la elasticidad de los tendones y esa formación de amplitud del movimiento, eso lo estamos forzando constantemente, sobre todo los que competimos y generamos tantísima carga en un mismo día de trabajo. mm, Entonces, si no tengo esos rangos articulares del hombro, ten por seguro que cualquier otra articulación va a coger ese protagonismo para hacer el punto A al punto B. mm, totalmente. Y de hecho, bueno, no sé tú en tu experiencia clínica, por lo menos en la mía, que de hecho esa era la otra pregunta que te quiero hacer. En mi experiencia, una de las afectaciones que más me encuentro y que creo que es bastante olvidada es el tejido neural y las posibles, ya no neuropatía, ¿no? Porque no tiene por qué haber una pérdida o unos signos negativos, pero sí mucha irritación en este tejido. Sí, Por ejemplo, no se mete nada de movilización neural ni de abordaje específico. no. No se mete porque creo que no se conoce. Ujú, Entonces ahí es donde vamos con la formación o con la base de las personas que están impartiendo clases. Evidentemente estamos generando en una clase, te digo, una clase normal de CrossFit, una serie de bombeos musculares que te aumentan esa capacidad de líquido del músculo y de generación de hipertrofia al cabo del tiempo, ¿no? ujú, Estrés muscular, daño postraumático, todo eso son generadores o marcadores que te generan luego hipertrofia, ¿no? Si desarrollamos esa hipertrofia de manera excesiva y no existe tampoco luego una educación en la relajación y en la descarga, ujú, esas bandas musculares empiezan a no funcionar de la misma manera que si tuvieran esa flexibilidad muscular, ¿no? Una persona puede tener una hipertrofia desarrollada muy interesante y esos tejidos que sean flexibles o no, o estar engarrotados como un gorila. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que puede existir, como tú dices, una compresión nerviosa precisamente por desarrollo pronunciado de un área. ujú. Ahí yo conozco casos en los cuales, por ejemplo, por aumento del tono del infraespinoso o del trapecio superior, se ha presionado tanto esa vía nerviosa del torácico largo que ha inhibido el serrato mayor, el serrato anterior. Ujú, Entonces, han existido casos de dismetría escapular y de escápula alada, no por nada, sino por tanta carga añadida a ese hombro, en los cuales luego no existe ese control de la escápula. Y hasta que esa zona no ha bajado de tono y ha bajado de rango, no se ha recuperado la lesión nerviosa. ujú. Y una lesión nerviosa es muy jodida, ¿eh? Eso de 3 a 6 meses no te los quita nadie para regenerar nervios. Claro, y es que al final, o sea, te lo puedes llevar a lo compresivo que tú comentas de un cambio en la estructura muscular porque ha habido un aumento de volumen, te lo puedes llevar a porque ha habido un efecto compresivo dentro de la propia sesión, también asociado a una pérdida de movilidad, pero al final también hay sesiones de CrossFit que la carga neural Ah, bueno, se sí, claro. lleva a nivel neurofisiológico es muy alta y Sí. hay personas que tienen, o por lo menos yo me encuentro mucho en consultas, sobre todo mujeres,
que la recuperación neurofisiológica, el cómo regulan a nivel hormonal incluso, está determinando cómo están recuperando. Y yo, por ejemplo, me encuentro muchísimas afectaciones del nervio pudendo, nervio ciático, y están asociadas al entrenamiento. Y en mi caso, pues muchas dispareunias, que es dolor en las relaciones sexuales, o casos que dices, es que esto es por una mala regulación neural, en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, creo que desde nuestra perspectiva de fisioterapia y en tu caso también de entrenamiento, el que poquito a poco se vayan conociendo estas cosas son fundamentales. Ujú. Por supuesto, al final estamos entrenando con nuestro propio cuerpo y si entendemos nuestro cuerpo y nos enseñan a que existen más cosas que el bíceps va desde el codo hasta el hombro, pues mucho mejor nos vamos a mover y mucho mejor no nos vamos a enterar. Mm. Y Pero no tienen que tener el conocimiento nuestros deportistas, lo tenemos que tener nosotros, que somos los que se los transmitimos a ellos. Ujú. Entonces, esa cascada de información tiene que ser esa, no hay otra. Y desde tu experiencia personal, ¿cómo haces para que una persona que empieza en un box se adhiera en cierta parte a no solo esa alta em, pues, subida de adrenalina y que quiera estar aquí en todo momento dentro de un entrenamiento, sino que también sepa regularse y sepa pues darse las dos cosas, ¿no? Vale, principalmente a mí me gusta explicar la diferencia entre alto grado de fatiga y alto grado de cansancio. No tiene nada que ver que un entrenamiento lo acabes más cansado o un entrenamiento lo acabes mucho más fatigado. Depende mucho del estímulo que tú quieras aplicar a ese entrenamiento, ¿no? Entonces, una vez que los deportistas tienen que tocar todos los palos, porque si no, no tienen las sensaciones, sobre todo una persona que viene de nueva. Una persona deportista deportista de verdad, del que le gusta el deporte y viene de nuevo al box y viene a probar, ¿no? Por ejemplo. Esa persona probablemente todavía no conozca ese grado de intensidad de lo que es un entrenamiento bien planificado, por ejemplo, de zona de consumo máximo de oxígeno, ¿no? Entonces tiene que saber cuáles son las sensaciones y cuáles son las sensaciones de un alto entrenamiento en fatiga. Una vez que esas sensaciones ya son correctas, empezamos a educar a esa persona y decirle, vale, pues las sensaciones que tuviste este día son las que quiero que tengas ahora en esta sesión de entrenamiento. O no, ahora quiero que esta sesión sea muchísimo más demandante muscularmente, porque le metemos una alta carga de hipertrofia y no buscamos tampoco esa generación de aceleración cardiovascular. Entonces vamos explicando, así dependiendo del momento de la temporada, cuáles son las diferentes sensaciones, porque es que si no el deportista no entiende. Entonces, cuando ya pasa cierto tipo de tiempo, es cuando tú le dices, quiero esto, y ya el deportista lo entiende, quiero lo otro, y el deportista lo entiende. Pero no hay un aprendizaje de información si no pasas por ese entrenamiento, ¿no? Es muy difícil. Si no lo has pasado, es complicado que tú sepas lo que te estás enfrentando. Ya. Y como experiencia tratando a deportistas en lesiones y demás, ¿qué es un poco lo que más has hecho hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, has comentado el tema de las hernias, que de hecho ha habido varias preguntas que me han hecho en relación a esto. El qué hacer, porque al final muchas personas cuando le diagnostican una protusión, una hernia o demás, es como no voy a moverme, no voy a hacer nada de deporte. Sí. Entonces, bueno, te he hecho dos preguntas en una, pero... A ver, nosotros dentro del programa hemos tenido a una deportista hace ya, te puedo decir, un año y pico, o más, que todavía tengo el vídeo por ahí, haciendo una arrancada desde colgante, creo que fue una cargada desde colgante, un peso muerto, se quedó completamente paralizada. Ella fue a levantar la carga, se le cayó la barra y se quedó muy rígida, muy paralizada. Al cabo del tiempo, una vez que ese tono disminuyó, se hizo una resonancia, XX, vimos que tenía una hernia y una protusión, creo que era. Esa deportista ahora mismo es subcampeona de España en halterofilia y campeona de Andalucía, que fue hace poquito el campeonato, ¿no? ¿Qué pasa? No por tener una hernia y una protusión tienes por qué disminuir tu calidad del entrenamiento. Va a llevar un periodo en el cual es muy interesante trabajar con los deportistas de manera psicológica, porque una persona que se hunde en un bache
es horrible para poder sacarla de ahí de manera que vuelva a tener esas sensaciones de voy a volver a competir y voy a volver a hacer deporte de la manera que estaba antes, ¿no? Ahí hay un bache psicológico por todo el mundo que ha pasado por una lesión, pasa por ahí. Entonces, cuando tú te dedicas a readaptar de una lesión, tienes que entenderlo y tienes que ir pues dando gotitas de poquito a poquito, de intensidades muy bajas y poco a poco añadir intensidad, sobre todo en ejercicios que puede hacer, ¿vale? En el caso de la hernia, pues hasta que no tuvimos un abdomen fuerte y trabajando muy bien desde la sensación de contracción del transverso, ¿vale? Toda esa parte, esa pared abdominal, reforzarla de la mejor manera posible, pues todo lo que podía hacer la deportista lo hacía de manera intensa. Si podíamos hacer gimnásticos en los cuales no involucramos la cadera más allá de flexión o extensión de 90 grados, por ejemplo, un pie a la barra no podemos hacer, pero podemos hacer algo a 90 grados sin que involucre dolor. Trabajo de dominada, trabajo de flexiones de pino estrictas, todo aquello que no provoque dolor, siempre es bueno meterlo para que ese deportista no pierda la sensación de en qué mala forma me estoy encontrando, ¿vale? Entonces, que tengas una hernia o una protusión no te va a impedir que puedas seguir practicando ejercicio físico si luego ese periodo de desentrenamiento, entre comillas, lo entiendes y lo dedicas a recuperarte. A no ser que sea algo gravísimo, ¿no? Pero ya te digo que existen personas que llevamos nosotros que tienen hernia y protusiones que son campeones de halterofilia También y entrenan sin problema. de la experiencia de la persona en el propio deporte. No es lo mismo Depende de la experiencia de la persona, depende de la dedicación que tú le quieras dar después de lesionarte, porque eso es un periodo en el cual tienes que dedicarte mucho a ti mismo y a mentalizarte de que ese periodo va a estar en baja forma, como quien dice, y dedicarte tiempo, hacer los ejercicios, ganas, todo eso influye mucho en tu recuperación. Ujú, qué bueno es. Y también una de las preguntas que más se repetía era el tema de la muñeca, que al final Sí. parece que es como el hombro y la lumbar la que son las más comunes, ¿no? Pero la muñeca se repetía bastante y yo personalmente también la abordo bastante. Uh-huh. Eh, ¿Qué puedes decir de...? Bueno, creo que uno de los factores más jodidos de trabajar o de que esa lesión de muñeca salga es cuando estamos en posiciones de front rack, ¿no? Cuando cargamos altas cargas encima de los hombros por delante y estamos que no tenemos esa flexión de la muñeca suficiente como para sostener la barra, o no tenemos una flexión de hombro o una rotación externa suficiente como para que el soporte de verdad esté en mi tórax y no en mis manos, ahí existe una carga constante y compresiva en la zona de la muñeca. Puede incluso generar síntomas de túnel carpiano sin necesidad de hacer nada más que sostener esa posición. Luego, trabajos continuos de pino, trabajos continuos de flexiones, a lo mejor que no estemos acostumbrados a ese volumen de carga. Todo al final se resume a cuánta carga puedo manejar y cuánta estoy tolerando. Tema de la lesión de muñeca, habría que abordar primero, yo por lo menos lo abordo así, valoro desde el hombro, valoro todo lo que es flexión, rotación externa, posición de front rack, extensión dorsal, valoro también la zona cervical a ver cómo se encuentra. Entonces, todo eso va primero antes de canalizar la propia muñeca. Luego ya nos vamos a ver cómo el codo se está moviendo en flexión y extensión y luego ya nos vamos a la muñeca, ¿no? Ese nivel de flexión, Que te caes. ese, Perdón. ese nivel de flexión y de soporte de carga, ¿no? En fin, que todo esto no es simplemente voy, entreno y porque entreno ya tengo adaptaciones. Hay que ver cómo estás entrenando. Ujú, Y las totalmente. lesiones no ocurren porque sí. Siempre existen variables que se pueden medio controlar. Y, por ejemplo, con personas que tienen hipertensión arterial, alguna alteración cardíaca, alteración respiratoria, tipo asma, bueno, ¿trabajáis también o sea, adaptáis el deporte a estas personas? Dentro de nuestro programa, dices, de... Bueno, sí, en tu experiencia personal y pues dentro de tu rol. Sí, claro, por supuesto. De hecho, en personas con patologías respiratorias, una de las cosas que tienen más beneficio para ellos es la capacidad de poder gestionar el ejercicio físico. No nos vamos a ir a unas intensidades muy altas que te generen una demanda de entrada y salida de oxígeno muy elevada, pero Ujú. un entrenamiento de fuerza suficientemente estructurado como para que te genere adaptaciones a nivel cardiopulmonar puede valer perfectamente.
un pequeño mini circuito en el cual involucremos ejercicios de fuerza intercalados con estaciones de cardio muy estable, de máquinas, por ejemplo, de un remo o una bicicleta, en los cuales las pulsaciones puedan ir muy controladas. Ese entrenamiento es muy, muy interesante para una persona con patología respiratoria. Y en una persona con alteración neurológica, tipo ictus, parálisis, o sea, porque... Sí, bueno, es que aquí en la clínica, si tú te fijas en el box que yo acabo de montar aquí dentro de la clínica, es que tengo pacientes neurológicos que entrenan Bueno, y entrenan fuerza, ¿sabes? Dentro de sus propias capacidades, pero es un entrenamiento para ellos que es como jamás me hubiera imaginado que yo pudiera llegar a hacer esto, ¿sabes? Entrenan a su forma, a su manera, como pueden, pero lo entrenan. Y oye, generar masa muscular en una persona que tiene un problema neurológico tipo ictus o tipo ataxia o cualquier tipo de patología neurológica, joder, pues es muy, muy interesante a nivel articular para sostener simplemente cuando estás caminando. totalmente. Pues mira, qué bueno. No Claro. sabía que tú trabajabas con este tipo de pacientes. Y, por ejemplo, bueno, dos casos te voy a contar, que de hecho son los que he tratado esta semana. Con artritis reumatoide, por ejemplo, que es No más... se me ha dado el caso nunca. Pues, bueno, pues ya está. Te quería preguntar si No, habías... venga, venga, vamos. No, al final, al ser una enfermedad, o bueno, una afectación sistémica y el CrossFit suponer un chute al metabolismo, que Ujú. no sabía si en estos casos pues está recomendado, si existe alguna contraindicación. No se me ha dado el caso nunca y ni siquiera he leído a base de eso. Ujú, Sí que es verdad que, bueno, si nos basamos en lo que nos vamos a la base de todo, ¿no? De la propia patología en sí y de la propia beneficio del entrenamiento de fuerza, si adaptamos todo de una manera en la que la persona pueda entrenar con carga, bien sea corporal o bien sea externa, dentro de unos rangos donde no exista dolor o una leve, leve, leve molestia, ujú. al final generamos movimiento articular y fluido articular. Por lo tanto, puede existir un beneficio en el cual la inflamación se pueda ver disminuida. Tú sabes que al final al hacer ejercicio físico hay un pico inflamatorio cuando terminamos la sesión, dura X horas, eso se le explica al paciente, se le dice, oye, va a tener este tipo de sensaciones durante X horas precisamente por este efecto, ¿no? Pero luego sabemos que esa bajada es muy, muy, muy pronunciada hacia abajo, es decir, esos patrones inflamatorios que se producen al principio luego disminuyen muchísimo. Entonces, bueno, sería cuestión de verlo. Esa puede ser la teorización y luego ya veríamos cómo se puede. De hecho, nunca se me ha dado el caso. Vamos, no tendría miedo de ponerlo a entrenar. Vale, esa era mi pregunta básicamente. Vale, ¿y qué más te iba a preguntar? Se me ha ido de la cabeza. Eso. Tema de suelo pélvico, por ejemplo. Sí, Ay, que te vuelves otra aquí. vez. Sí, estás. Ya estás ubicado. Que, por ejemplo, vosotros lo tenéis en cuenta, ¿no? ¿Qué opináis un poco de Vale, dentro de nuestro programa, Ujú, la mujer de Pepe se dedica al ámbito del entrenamiento y la mujer. De hecho, ella tiene su propio negocio de entrenamiento personal dedicado exclusivamente al embarazo y posparto de las mujeres, ¿no? Tiene una amplia formación en suelo pélvico y la verdad que cuando existe algún tipo de patología o vemos que algo puede no funcionar, directamente se lo intentamos derivar a ella. En tema de competición de CrossFit, sí que es verdad que vamos, se ha visto mucho, ¿no? Ha difundido muchos vídeos de gente, personas, mujeres compitiendo a alto nivel, con esos impactos de saltos, con esos impactos de presiones del cinturón, X cosas que al final generan una pérdida o una disfunción del suelo pélvico, ¿no? ujú. Ahí es donde nos vamos antes, lo que te comentaba. Existe una vía de competición en los cuales tienes unos riesgos. Cuando eres mujer y compites en este tipo de deportes, tienes unos riesgos. Ahora, lo que hacemos con este tipo de casos es explicárselo. Si vamos a usar cinturón, te va a pasar o te puede pasar X cosas, ¿no? Después de hacer muchísimos saltos, si tú esa zona no está perfectamente acondicionada, te puedes encontrar con que tienes disfunciones de orina. Pues todo eso, explicárselo a las mujeres y en ese caso hacer un trabajo específico de lo que sería el suelo pélvico. Pero lo tenemos en cuenta. Casi todas las variables que pueden suceder en patrones lesionales de este deporte lo tenemos bastante, bastante controlado. Me alegro.
Más que nada porque nosotros no queremos que nuestros deportistas pierdan ese entrenamiento por culpa de una lesión. Entonces, estando entrenando, haciendo deporte, siempre va a haber un porcentaje de riesgo de que te lesiones. Si todo ese porcentaje, si la jarra de agua la vaciamos, o intentamos por lo menos vaciarla constantemente, la jarra nunca va a rebosar, no te lesionas. Eso es un factor muy, muy, muy importante cuando se programa entrenamiento. Y el tema hormonal en la mujer, del ciclo menstrual, y además si, por ejemplo, cursan con dismenorrea, te estoy haciendo un interrogatorio. Mira, tanto a Pepe como a mí nos gusta mucho entrenar a chicas. Nos supone más dificultad y nos gusta más, nos supone más reto por simplemente muchos desbalances hormonales que tenéis durante el ciclo menstrual, ¿no? Desbalances hormonales. Luego, a ver, ¿qué te iba a comentar? Luego también son mucho más participativas en el entrenamiento, son mucho más autoexigentes, se dedican con más ganas a entrenar, tienen, en general, tienen más bajones de rendimiento psicológico. Ahora estoy aquí y de repente estoy aquí, y eso es más complicado de llevar, pero a nosotros, a los dos, nos gusta más entrenar a las chicas. Entonces, Pepe desarrolló en su día una hoja Excel en los cuales cada chica tenía su propia hoja, ¿no? De ciclo menstrual. Y por colores iban señalizando cuándo empezaba el sangrado y cuándo empezaba la fase de ovulación, lútea ay, me sale ahora. Bueno, la siguiente fase del ciclo. Ovulación, lútea y... Fase, Joder, ¿me sale la palabra? fase premenstrual. Folicular. Folicular. ¿Vale? Entonces, cada fase tenía su color y ellos lo iban rellenando, ellas lo iban rellenando. Nosotros teníamos un drive en los cuales estaba compartido y sabíamos cada deportista si lo estaba haciendo, en qué fase del ciclo menstrual se encontraba. Sabiendo eso, si vemos que en una semana existe mucha más carga de fuerza o simplemente acaba de tener sangrado o está a punto de tenerlo, y hay mucho levantamiento de carga de peso muerto, mucha involucración de la zona lumbar, pues oye, en ese momento, si la chica sabemos que le afecta mucho el ciclo menstrual, bajamos ese tipo de carga, bajamos todo lo que sería, o retrasamos en la semana todo lo que sería esa acumulación de fatiga a la zona lumbar y se la desplazamos al final de semana, donde ya nos encontramos en la siguiente fase, donde tenemos más fuerza, no estamos sangrando tanto, nos encontramos, las chicas se encuentran más fuertes y así podemos ir gestionando un poco. Sí que es verdad que también hay muchas chicas que no le afecta tanto el ciclo, o porque toman pastillas o porque simplemente no le afecta su ciclo normal menstrual. Hay otras que sí, que le afecta bastante. Ujú. Claro, es que yo una cosa que me encuentro mucho y que también al final en el box lo escucho, ¿no? Pues al final es tu profesión, pues es inevitable que te Pega fijes. en la oreja. Claro, es que es inevitable. Pues es que me duele mucho la menstruación y me he tomado un Enantium. Al final pienso y digo, joder, ¿y cómo afectará ese Enantium Al a, entrenamiento ahora. claro, y a nivel luego de la recuperación, Ujú. de la propia recuperación? Porque al final Sí, te estás metiendo un antiinflamatorio al cuerpo y es claro, potente. claro. Entonces, pues bueno. eh, Además de un poco esto, no sé si tienes alguna aportación en tu experiencia como atleta, que al final, joder, pues eso también ayuda bastante. Entonces, si tienes alguna recomendación o algo que quieras aportar. Como atleta, bueno, es que prácticamente todo lo que yo he aprendido como atleta lo intento siempre enseñar a los que ahora mismo están bajo nuestro programa, porque todo lo que me ha ido bien a mí, pues prefiero que la gente lo sepa. No nos callamos nadie en cuanto al si estamos equivocados o no estamos equivocados, pues eso el tiempo lo va a decir y nunca jamás se nos van a caer los anillos por decir, bueno, pues sí, pues estaba equivocado, nos vamos ahora en el otro aspecto, ¿no? Al final esto es cómo avance la ciencia y cómo nos vayamos nosotros encontrando conforme vayamos gestionando la experiencia, ¿no? Pues todo lo que he ido aprendiendo en base a ese trabajo de movilidad en este deporte creo que es lo más importante para crear una buena base sólida de generación de patrones de movimiento correctos. Entonces, todo eso dentro de lo que es el entrenamiento diario del deportista, hay gente que lo necesita más, hay gente que lo necesita menos, pues siempre y cuando
a mí me digan, oye, pues mírame este vídeo un momentillo para gestionar o para que me veas la técnica, ya directamente mi ojo clínico es plan, voy analizando y directamente mando tareas accesorias o si lo necesita, se le hace un programa directamente con ejercicios accesorios, ¿no? Ujú. Básicamente eso, porque al final, como este deporte es tan nuevo, todo el mundo vamos avanzando, por lo menos todos los que le ponemos ganas, vamos avanzando a la par. Vamos descubriendo todo de manera sincrónica. Sí, porque al final, a ver, es relativamente nuevo, pero ha sido un boom el CrossFit. Sí, claro. O sea, de no, de lo que tú dices, de haber un par de GOs a todo el mundo practicar Sí. el CrossFit y ser adictos en parte también, ¿no? Es un arma muy potente, que hay que saber gestionarla. Pues sí. Y pues nada, lo que te quería decir ahora es lo primero, que muchísimas gracias por Pues estar nada, aquí joder. y por guardarnos este ratito. Y después de esto, a mí me gustaría que en algún momento pues podríamos, o sea, hacer algún live o alguna cosa en la que hiciésemos algo en directo de movilidad, de trabajo, al final de lo que estamos divulgando que no se ve en los box, ¿no? Ujú. Porque al final cuando decimos trabajo de movilidad o trabajo se queda como muy en el aire, ¿no? Sí, claro. Y Además, cada profesional entiende ese trabajo de una forma quizás diferente. claro, es decir, nosotros, por ejemplo, acabamos de decir lo de movilización neural, lo de que al final que hay que adaptar más al tejido, pero a lo mejor, pues, ya no te digo profesionales, sino el público que no está metido en nuestro sector, que no tiene por qué saber qué es una Claro. movilización neural o una movilización articular. Así que yo te lo dejo ahí por si te Sí, apetece claro. y lo planteamos. Ujú. Y nada, no sé si alguien tiene preguntas, porque creo que ya va a ser la hora. Si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer a Jorge, pues, o a mí, nos la podéis hacer. Y porque ya las que me hicieron te las he preguntado. Básicamente me Vale, preguntó pues si sobre quieres, tema de mientras, técnica. mientras va escribiendo la gente, te voy contando también, nosotros usamos una hoja Excel en la cual valoramos también esa cuantificación subjetiva de la carga y lo que se conoce como RPE, ¿no? Como la sensación subjetiva del esfuerzo durante las sesiones de entrenamiento, y la comparamos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Todo esto viene de estudios, los cuales nos dicen que comparando ambas, tanto la variabilidad como la sensación subjetiva del esfuerzo, en carga aguda y carga crónica, nos da luego una serie de numeritos, ¿no? Que están ya estudiados por diferentes estudios, los cuales, si te sales de esos numeritos por arriba, estás enfocando el entrenamiento mucho más allá de lo que puedes gestionar, o si te salen esos numeritos por abajo, es que te estás quedando por debajo del estímulo que pretendemos generar. Entonces, eso lo involucramos desde hace ya bastante tiempo, pues hace prácticamente ya medio año, y todos los que están acostumbrados a medirse su HRV todas las mañanas, se ponen su bandita, nos mandan la foto y tenemos a todos los deportistas también educados a que nos digan cuál es la sensación subjetiva del esfuerzo de ese entrenamiento. Entonces, a lo largo de X mesociclos, comparamos y gestionamos todas las cargas de todos los deportistas. Así podemos saber si nos estamos colando o si todos están yendo a la par. Y es una herramienta muy básica, hay que saber utilizarla, pero es muy básica, muy sencilla, y así gestionamos la carga con ellos. No, no, no lo conocía, me parece brutal. Sí, sí, pues es muy sencillito y, vamos, la carga subjetiva, la carga del entrenamiento ya la ponemos nosotros. Para lo que una persona puede ser un 9 de 10, a lo mejor para una persona más entrenada es un 7. Entonces, por eso siempre va individualizado. Todos los deportistas que están haciendo esto tienen su fichita en los cuales tienen su gráfica y está muy chulo. Y que a lo mejor tú te sientes un día que estás pletórico, pero en realidad la recuperación que estás teniendo a lo mejor pues no es o sea, que no has descansado bien, ¿no? Claro, claro, tampoco nos podemos guiar por lo que nos diga ese valor, pero sí Ujú. que es verdad, si encadenamos 3 o 4 días en los cuales a mí me sale una HRV muy bajita y yo me encuentro bien, pues bueno, y quizás al cuarto día ya no me encuentre tan bien y tengamos, por eso es la capacidad de gestionarlo en el tiempo. A lo mejor una persona durante 2 veces ha repetido ese patrón, pues ya sé que al tercero la carga se la voy a bajar porque ya al cuarto o quinto día de entrenamiento me va a llegar muy tocado. Entonces ya le bajo la carga.
simplemente con que yo vea la foto, le miro su registro en un momentito, ya sé que tengo que modificarle su carga de entrenamiento. Qué O bueno. ellos mismos, estando educados en eso, ellos mismos ven que esos valores son más bajos de la cuenta, que llevan 2 o 3 días dando esos valores y dicen, bueno, hoy voy a frenarme, aunque me encuentre bien. ¿Desde hace cuánto estáis implementando esas medidas? Pues si te digo la verdad, creo que llevamos ya unas 16 semanas, 16, 20 semanas seguro. Entonces ya nos salen unos registros muy grandes en el tiempo, con muchos deportistas, son muchos datos. ¿Y no os habéis planteado hacer ningún estudio, ningún registro? Yo sí, yo lo tengo en mente, porque están los datos, simplemente hay que desarrollarlos. Claro, es que es muy potente Sí, eso. sí, 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 está guapo. Bueno, mira, han preguntado aquí, a ver, ¿algún ejercicio específico para fortalecer el suelo pélvico? Eh, uf. ¿Quieres responder tú? Yo no me dedico mucho a eso, así que si quieres tú, Bueno, a ver, lo primero de todo, el suelo pélvico como tal, a nivel de estructura inferior, musculatura es solo un 20% de todo lo que es el suelo pélvico y de ese 20%, un 74% es musculatura de tipo postural. Luego, el trabajo de movilidad pélvica y una correcta integración de esta estructura dentro de todos vuestros patrones de movimiento, un snatch, una sentadilla frontal, el propio patrón de carrera, es fundamental. Y ahí no te hace falta un abordaje desde la fisioterapia ginecológica o en el caso del varón también, sino te hace falta trabajar la movilidad y eso es lo que estábamos diciendo Jorge y yo todo el directo. Luego, el restante porcentaje de esa musculatura es musculatura de tipo fásica, es musculatura que pues tú contraes de forma voluntaria o que se contrae, por ejemplo, ante un aumento de presión en la cavidad abdominal para frenar la salida, por ejemplo, de la orina. Entonces, esa musculatura, si tú no tienes una musculatura postural o una integración pélvica correcta, se fatiga muy rápido. Y ahí vienen muchas cuestiones de incontinencias y demás. Entonces, yo lo que te recomendaría, más que un ejercicio específico, porque te podría recomendar ejercicios de Kegel, que por un lado te valores en tu caso y por otro lado empieces a meter trabajo de movilidad de pelvis y trabajo de concienciación lumbopélvica. No sé, como tal ejercicios, pues tienes un montón en mi Instagram y en YouTube, que tengo un canal, también tienes. Y Jorge seguramente también tenga alguno de todo el tema de movilidad. Eh, vale, vamos a responder la última porque va a acabarse el tiempo. sí. He llegado tarde al directo y no sé si habéis hablado de ello, pero ¿qué opinas sobre el movimiento de push press en CrossFit si escucháis trasquidos en la articulación costoclavicular pero sin dolor? Si ya no vamos a articulación costal, habría que ver eso más profundamente. Ahí, hombre, ya nos estamos involucrando en musculatura muy chiquitita, con planos de movimientos musculares más delicados, no es una articulación más grande como puede ser un hombro, entonces tendríamos que verlo más específico. No he escuchado el caso de esos chasquidos nunca en una persona, por lo menos no me lo han comentado, pero yo lo vería de una manera más específica. Sí, opino lo mismo. Muchísimas gracias a los dos, ha sido súper interesante. Nada, gracias a todos. Y Jorge, vamos a despedirnos para que se pueda quedar guardado el directo si te parece. Perfecto. Lo dicho, que muchas gracias por estar Gracias a aquí. ti. Cualquier persona, yo, vamos, todo el mundo que me pregunta ya les recomiendo tu perfil para que, pues al final es lo mejor, que haya una correcta programación y al menos que tengan un seguimiento. Pero bueno, que lo voy a poner después, ¿vale? Pues vuestro programa, vuestro perfil y si tú tienes algo tipo, pues algún programa que tengas online o algo de eso, pues lo mismo, ¿vale? Y piénsate Ujú. lo que te he planteado porque me apetecería mucho. Claro, lo podemos ver, igual que hemos sacado un ratillo para esto, tenemos sin problema eso. Genial, pues muchas gracias, Jorge. Luego Gracias a ti. te paso el directo, ¿vale? Perfecto. Un Hasta abrazo. luego, un Chao. besito. Chao.